La vida està plena de moments compartits amb família i amics. Retalls d'experiències que vius a la teua terra, la que t'ha vist créixer. On t'esforces. On et relaxes. On plores i on rius. On les mostres d'estima ens apropen. On escoltes i aprens. Cullerades de sabor que ens diuen on estem i d'on venim. On camines. On ajudes. On gaudixes. On somnies. No oblides mai que allò que realment importa en la vida sempre estarà a prop. Estem on tu estàs. Caixa Ontinyent. ¿Partido tan fácil como Leo? La verdad que no. No, porque bueno, un par de veces o tres hemos estado aquí en el Clariano viendo al equipo. Un equipo que ha competido muy bien, que ha querido tener el balón, que ha querido ir a ganar el partido desde el principio. Y es lo que hemos querido hacer todo el año. Y hoy ha salido. Y lo ha pagado Ontinyent, ¿no? Y cuando estás en una situación ahí abajo, los goles pesan. Pesan cada vez más. Porque el equipo, el otro día en Villarreal, hubo momentos que le quitó la pelota al Villarreal. Entonces, quiere decir que el equipo tiene argumentos, tiene cosas, pero cuando estás metido en esas dinámicas y sobre todo en posiciones de descenso, los goles en contra suelen pesar muchísimo. Y los goles de Javi Navarro cuando peor los han pasado ustedes, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nosotros creo que hemos entrado bien al partido. Luego sí que es verdad que, lógicamente, Ontinyent en casa pues tiene que apretarte. Pero sí que es verdad que han sido dos goles pues muy importantes y por no ver todo bien, yo creo que la segunda parte, si hubiéramos hecho mejor las cosas, podríamos igual estar hablando además de goleada pero seria. Entonces ese es el pero por poner al equipo y bueno, pues nada, sumar 3 puntos, más importante seguir ganando y dar muchísimo ánimo al Ontinyent para que siga apretando. ¿Ha visto a Fabiani fuera que lo tiene que cambiar, no? Fabiani, he visto a Alexis y he visto a Fali. Estaba el partido muy tonto y creo que ha acertado. Creo que ha acertado porque nos quedamos con uno menos. Era la sensación, al menos, que teníamos nosotros. La segunda parte, una pachanga. Sí, la verdad que tener esas posesiones en segunda B no suele ser normal. Entonces, bueno, la verdad que Ontinyent nos ha apretado en una casaca opaco allí. Mis jugadores, por momentos, yo creo que nos hemos relajado un poquito porque yo creo que si hubiéramos seguido con la misma intensidad estaríamos hablando de un partido demasiado plácido. Entonces, sabemos que psicológicamente un 0-2 es siempre muy engañoso porque si te meten un gol y sobre todo jugando fuera de casa con un equipo necesitado, pues Ontinyent va a empezar a correr el doble. Y habíamos hablado del descanso de meter cuanto antes el 0-3 y mira, no ha sido hasta el final que bueno, pues cuando ya hemos sentenciado el partido. Venga, mucha suerte.